No sé si todos me conocéis a mí, espero que sí. Soy Luis Rubio, soy el decano de la facultad, porque esta charla se encuentra incluida dentro de dos eventos para los que nos coordinamos muy bien, y por eso hay que agradecerle a Clara la colaboración. Y a mí también me lo agradece. Sobre todo a la facultad, hay que agradecerle que nos aloja para esta charla de hoy. Que es el curso de actualización en matemáticas y la Semana de la Ciencia. Entonces, bueno, pues es evidente que en la ciencia en general, pues las mujeres tienen que jugar y juegan, y deberían jugar más, seguramente un papel fundamental, y por eso una de las cosas que hemos querido hacer este año en esta Semana de la Ciencia es hablar de mujeres y ciencia. Y por eso a mí a Marta, pero a Marta le voy a dejar que la presente. Bueno, ella es Marta Macho, es profesora de la Universidad del País Vasco, es especialista en geometría y topología, pero se dedica a hacer mucha divulgación de la ciencia, mucha divulgación de las matemáticas, tiene un blog que publica artículos muy interesantes sobre temas muy diversos, le interesa mucho, o por lo menos eso parece, por medio del blog, el teatro y la literatura. Es una persona que es muy interesante seguirla porque no es una científica pura, estándar, sino que tiene muchos intereses culturales que, bueno, pues yo creo que merece la pena seguirlo. Además, bueno, pues coordina las secciones de Teatro y Matemáticas y Literatura de Matemáticas en el portal de la Real Sociedad de Matemática Española, en el portal de Divulgamar. Como reconocimiento a su labor en la difusión de la ciencia y en la potenciación de las mujeres en la ciencia, le dieron en la Universidad de Alicante en marzo de este año el premio de igualdad, o el tercer premio de igualdad, y la Real Sociedad de Matemática Española ha reconocido su labor recientemente, en octubre, concediéndole una de sus medallas. O sea que es una muy reconocida investigadora, matemática, divulgadora, científica, lo que sea. Y amiga. Además de buena persona. Amiga de la casa. Y nada, y nos va a hablar acerca de las mujeres olvidadas, mujeres de ciencia, que es un problema del que somos conscientes cada vez más, pero no está de más que de vez en cuando venga alguien y nos lo recuerde. Y sin más, muchas gracias a la facultad por acogernos, muchas gracias a Marta por venir y muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando quieras. Os agradezco mucho la invitación y además la culpa de la medalla de la RESME la la tenéis vosotros, así que os quiero decir ahora públicamente que os lo agradezco profundamente. Cuando estuve en la entrega de la medalla me enteré que, digamos, la propuesta partía del Departamento de Matemáticas y Computación, y no sé si alguien más, y me pegué una llorada de la pera, si me estoy emocionando ahora otra vez, y le llamé a Tere desde el aeropuerto y creo que vi un espectáculo un poco lamentable, pero bueno, entonces os lo quiero agradecer públicamente porque de verdad que siempre hemos tenido, como ha dicho Tere, ahora muy buen feeling, los de Bilbao con los de Logroño, y bueno, esto ya ha sido el remate final. O sea, si os quería antes, ahora os quiero mucho más. Bueno, así que muchísimas gracias, así que estoy súper contenta por la invitación. Bueno, os quiero hablar efectivamente de un tema que últimamente me llena mucho de mi tiempo, porque la Cátedra de Cultura Científica de nuestra universidad me encargó que hiciera un blog sobre mujeres y ciencia. Seguramente en aquel momento porque todo el mundo está muy preocupado por quedar bien, hay que ser políticamente correcto, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo no se cree este tema, pero a mí me da lo mismo. Digo, si me ofrecen hacerlo y tú no te lo crees, como yo sí me lo creo, el blog funciona muy bien, creo que está teniendo mucho éxito y creo que es un tema del que hay que hablar mucho. Y ahora os quería hablar un poco de eso. Y voy a empezar, he traído unos cuantos libros que voy a ir sacando.
quiero empezar leyendo un pequeño texto de un libro que es una preciosidad. Lo he traído porque luego, si a alguien le interesa, lo puede mirar. Es de una escritora madrileña, muy jovencita, se llama Sofía Rey, y se titula Alicia Volátil. Es un poemario. Es un poemario que os quiero leer una parte, luego os explico de qué va el poemario, que se titula Alicia Newton. Los colores no los he puesto yo, están puestos en el poemario, Y dice así: nunca podré decidir lo que es arriba y lo que es abajo. Si yo soy la manzana, ¿quién me estará mirando para saberme, para entender el universo a partir de mi caída? Si soy la que se hunde, si todo gira conmigo, no sé hacia dónde estoy cayendo. Bueno, esto es un poemario sobre Alicia en el País de las Maravillas, una vez que ha crecido, y el reverendo Dodson, que ya es un anciano, dialoga con la Alicia, que ya es una joven, y intercambian por debajo de un espejo mensajes. Y ella habla de su edad y de sus sensaciones, de cuando era joven, de cuando es mayor, etc. Entonces es un poemario precioso en el que hay 64 Alicias, hay unas gafas de estas para leer en 3D, los colores son lo que son porque dependiendo de, te dice, hay unas instrucciones de uso y dependiendo de qué ojo cierres, lees un poema, lees otro o lees, como ella dice, si abres los dos ojos, el poema en toda su dimensión. Es un bellísimo poemario que podéis pensar, ¿y esto qué pinta aquí? La Alicia Volátil. Pues bueno, Alicia es un texto, yo creo que Alicia en el País de las Maravillas era una joven científica en realidad, una niña curiosa que probablemente si hubiera podido, pues hubiera sido una gran científica. Entonces para mí es una metáfora de ese interés que puedes tener y que a lo mejor no se desarrolla porque alguien pues no te deja que lo desarrolles porque te desanima o no. La Alicia también tiene muchas matemáticas detrás porque al fin y al cabo Dodson, es decir, Lewis Carroll, era lógico y matemático y en todos sus textos, en particular en Alicia, hay muchas matemáticas contenidas. Así que como un pequeño homenaje a todas las Alicias del mundo, pues va este precioso poemario. Bien, y voy a hacer una cosa que últimamente lo hago mucho, os voy a pedir que hacer un pequeño experimento, que cerréis los ojos, o no, y que penséis en ciencia y en una personificación de la ciencia. Os dejo un momento que penséis una personificación de la ciencia y ahora os voy a preguntar, en realidad no en quién habéis pensado, sino si habéis pensado en él. ¿Podéis, por favor, levantar la mano quienes habéis pensado en Einstein como personificación de la ciencia? Pero es que nos has condicionado. No. Sí, se te ha escapado la... Entonces, por mirar, pues no hay que mirar. Claro. Bueno, he preguntado de una manera que no pregunta casi nadie. Seguramente si alguien sale a la calle con un micrófono y pregunta sobre qué científicos conoces, lo pregunta en masculino. Yo eso, para mí no es neutro, es masculino. Entonces si te preguntan en masculino, piensas en un hombre. Y es altamente probable que se piense en Einstein, o en cualquier otro hombre parecido a Einstein. Me da lo mismo. Darwin, hombres. Y lo he preguntado en genérico, a pesar de que lo siento, pero también se debe transparencia. Casi todo el mundo piensa que esto es un científico. De hecho, los científicos tampoco es que estén muy bien considerados, ¿verdad? Pero, en fin, cuando alguien piensa en un científico, pues eso es una chirigota de los carnavales de Cádiz seguramente, creo. Y bueno, un científico es un científico loco, ¿no? Es decir, la ciencia tampoco es que esté muy bien considerada a veces por el público en general, pero en general es un señor como así, pues mayor, canoso, pero un hombre. Y ahora voy a volver a hacer otro experimento y os pido de nuevo que cerréis los ojos y que penséis, y ahora lo pregunto en femenino, en una mujer de ciencia. Y bueno, esto estoy segura que si antes ha habido pocas manos levantadas o no tantas como a lo mejor debería, me gustaría por favor que levantarais la mano quienes habéis pensado en Marie Curie. Esto a veces lo hago diciendo, pensé en una mujer de ciencia, pero no penséis en Marie Curie. Entonces hay gente que no sabe, que no se le ocurre a ninguna. Deprisa, de una manera rápida. Bueno, pues ni todos los hombres, ni casi todos los científicos, ahora lo pongo en masculino, para mí no es neutro, son hombres blancos del norte rico, porque también es cierto que a nadie se le ocurre poner de científico a un negro o a un chino, pero bueno, y de mediana edad. Ni todos los científicos son esos, ni la única mujer que ha hecho ciencia es Marie Curie. Entonces ahí tenéis unas cuantas imágenes de muchos científicos que seguramente tampoco lo reconocéis, como yo, no es un reproche, y muchas científicas que tampoco. Yo no es que crea que el público en general conoce a muchos hombres que hacen ciencia tampoco, pero la ciencia, desde luego, casi todo el mundo piensa que es masculino. Entonces, estamos
muchas personas, entre otras yo, en esa pelea de demostrar que eso ni es cierto y tiene que dejar de serlo en pleno siglo XXI, ¿verdad? Bueno, lo que quiero hacer, y lo he puesto con esta imagen de Mafalda, y diciéndola, digamos, al revés, es necesario hablar de ellas. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita modelos. Y no creo que solo las mujeres o las jóvenes necesiten modelos femeninos, creo que a los hombres os hacen muchísima falta los modelos femeninos. Modelos femeninos, pero no de me amachu que me mima, no. Modelos femeninos de personas, digamos, que me enseñan y que son modelos para mi trabajo. Hay que aprender a escuchar otros puntos de vista también. Y el juego que voy a hacer aquí, además, es un poco también el del otro punto de vista, ¿no? La ciencia no es lo que todo el mundo cree que es. La ciencia no es eso que, en fin, lo que está unánimamente reconocido, ¿no? La ciencia a lo mejor son otras cosas, otros saberes que mujeres durante muchos años han realizado y sencillamente porque no estaban dentro de, digamos, lo establecido, pues no se consideraba ciencia. Eso también es ciencia. Y también hay que mirar más y aprender a ser un poco más mestizos, un poco más atrevidos. Y también la propuesta, y es lo que voy a hacer además, es no pensar que la ciencia es todo o que las letras son lo contrario de las ciencias. Hay que ser un poco más humanistas, yo creo, pensar en las humanidades, y las ciencias y las letras son humanidades porque es cultura, cultura del tipo que sea, ¿no? Yo abogo por las humanidades, donde entran las ciencias y las letras, y por ello en esta charla que voy a dar sobre mujeres científicas, el acercamiento, y además fue lo que me pidieron, en realidad, el acercamiento va a ser mirarlas o dar algunos ejemplos en realidad de cómo la literatura, y no las biografías de mujeres científicas, no me refiero a esto, cómo la literatura las ha mirado. A muy pocas, por cierto, van a parecer pocas, porque la literatura, si mira poco a la ciencia, a las mujeres de ciencia las mira mucho menos. Algunos hombres los mira, pero las mujeres bien poco. Pero el acercamiento va a ser ese, la mirada desde la literatura. Bien. He dicho que la única científica del mundo no es Marie Curie, pero desde luego Marie Curie se merece ser admirada. Yo no creo en los héroes ni en las heroínas, creo que no hay que tener mitos, creo que hay que tener modelos que admirar, pero no mitos. Pero Marie Curie es una persona muy especial. Esta es una imagen de la conferencia de Solvay del año 1927, donde hay un montón de científicos pues, bastante conocidos. Pues, este es Einstein, aquí este es Heisenberg, no sé, así este de aquí, Dirac está por aquí. Bueno, son de estos súper conocidos, y la única mujer que hay allí es Marie Curie, ahí sentada entre todos ellos. Bueno, por lo menos le dejaron estar en primera fila. Marie Curie fue una mujer muy especial. Ella recibió el Nobel de Física, es la única persona que tiene 2 Nobeles en 2 categorías científicas distintas. Hay otras personas que tienen 2 Nobeles, pero no en 2 categorías científicas, es la única persona. Hay alguien que tiene de la paz, que como se suele decir no sirve para nada, se lo dan a cualquiera. Es evidente, vamos, si se lo han dado a un presidente de Estados Unidos, pues ese no sirve. Y en categorías científicas, en fin, pero es la única persona que tiene 2 Nobeles en dos categorías científicas, en física y en química. El primer premio Nobel que ganó fue en el año 1903, junto a su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, y luego recibió el Nobel de Física en 1910 ella sola, pero Pierre Curie tuvo que trabajárselo para que se lo dieran. De hecho, Pierre Curie a los gestores del premio Nobel les dijo que si ella no recibía el reconocimiento, él tampoco iba a aceptarlo, pero ella no le dejaron hacer un discurso, ella se lo negó. Bueno, tuvo un marido muy especial también, de su época, pero la quería mucho y la respetaba mucho como científica además. Y voy a empezar leyéndoos un texto muy bonito de Eduardo Galeano, porque os recuerdo que mi acercamiento va a ser desde la literatura, y Galeano es de espejos. Os voy a leer varias cosas del Espejos de Galeano. Galeano es un hombre comprometido y que sabe decir las cosas muy bien. Entonces os voy a leer este texto de Marie en Espejos. Fue la primera mujer que recibió el premio Nobel, y lo recibió 2 veces. Fue la primera mujer catedrática de la Sorbona, y durante muchos años la única. Y después, cuando yo no podía celebrarlo, fue la primera mujer aceptada en el Panteón, el portentoso mausoleo reservado a los grandes hombres de Francia, aunque no era hombre y había nacido y crecido en Polonia.
finales del siglo XIX, María Sklodowska y su marido Pierre Curie descubrieron una sustancia que emitía 400 veces más radiación que el uranio. La llamaron polonio, en homenaje al país de Marie. Poco después inventaron la palabra radiactividad y comenzaron sus experimentos con el radio, 3000 veces más poderoso que el uranio, y juntos recibieron el premio Nobel. Pierre ya tenía sus dudas. ¿Eran ellos portadores de una ofrenda del cielo o del infierno? En su conferencia de Estocolmo advirtió que el caso del propio Alfred Nobel, inventor de la dinamita, había sido ejemplar. Los poderosos explosivos han permitido a la humanidad llevar a cabo trabajos admirables, pero también son un medio terrible de destrucción en manos de los grandes criminales que arrastran a los pueblos a la guerra. Muy poco después, Pierre murió atropellado por un carro que cargaba 4 toneladas de material militar. Marie lo sobrevivió y su cuerpo pagó el precio de sus éxitos. Las radiaciones le provocaron quemaduras, llagas y fuertes dolores, hasta que por fin murió de anemia perniciosa. A la hija, Irene, que también fue premio Nobel por sus conquistas en el nuevo reino de la radiactividad, la mató la leucemia. Una mini biografía preciosa de Galeano sobre Marie Curie. Marie Curie es una, iba a decir mimada de la ciencia, porque desde luego se le dedican en aspectos variados. Bueno, estos son unas cartas, por ejemplo, estos son unas cartas sobre los elementos químicos, bueno, y ella tiene uno porque es en homenaje a ella. Bueno, y hay montones de exposiciones que tienen su imagen, como veis esa. Este es un cómic, también lo he traído, de Jordi Bayarri. Tiene varios sobre personajes para niños y este es el que le ha dedicado a Madame Curie. Tiene un doodle dedicado, ahora tienen más cuidado los de Google en dedicar doodles a mujeres, y a científicas ya hay unos cuantos. Y por ejemplo, otro libro que habla sobre Marie Curie, una persona dedicada a la literatura, es una belleza de libro de Rosa Montero, que se titula La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro sobre Marie Curie. Esta mujer murió su marido, el Pablo Lizcano, de un cáncer. Rosa Montero parece que descubrió, alguien le pasó los diarios de Marie Curie tras la muerte de Pierre, y ella parece que, bueno, dice que en alguna entrevista que allí empezó, bueno, tuvo que escribir el libro porque en Marie reconoció muchas de las cosas que les pasaban. Y además conoció una Marie Curie humana y distinta de esa mujer tan seria que siempre sale en las fotos, ¿no? Una mujer de negro y siempre parece como muy seria. Marie era una mujer muy pasional. Y os voy a leer 2 trocitos del diario de Marie Curie que Rosa Montero incluye en su texto. Salías, tenías prisa, yo me estaba ocupando de las niñas y te marchabas preguntándome en voz baja si iría al laboratorio. Te contesté que no lo sabía y te pedí que no me presionaras. Y justo después te fuiste. La última frase que te dirigí no fue una frase de amor y de ternura. Luego ya solo te vi muerto. Esto es del 30 de abril de 1906. Y el día 14 de mayo, un poquito más tarde, ella en su diario escribe esto: trabajo en el laboratorio todos los días, es todo lo que puedo hacer. Estoy mejor allí que en ningún otro sitio. Marie Curie, su segundo premio Nobel casi se lo niegan, de hecho no querían que fuera a recogerlo porque tuvo un romance con un señor casado y la culpa parece que era de ella. Ella, que tenía mucho carácter, dijo que ella iba a recoger el premio sí o sí, y lo recogió, y de hecho dio su discurso. Un sitio sorprendente donde sale una Marie Curie un tanto extraña es un precioso cómic de un escritor madrileño también, creo que se llama Jack Mircala. Escribe muchos textos sobre Poe, etc. Tiene zarzuela, le llaman, es una zarzuela negra en 39 actos, es un retablo gótico castizo, lo llama él. Bueno, se llama Eclipse en Malasalle, sobre una eclipse, bueno, pasan muchas cosas, pero os quiero nombrar 3 capítulos en los que aparece una mujer que se llama Marieta Corín, pero que bueno, ahí se reconoce incluso en el nombre a una mujer que a lo mejor nos recuerda a alguien y que al final de hecho nos la va a recordar. En el acto 22, doña Marieta Corín, que es esta mujer que está aquí, elabora en su laboratorio, así dice en el texto, elabora en su laboratorio toda suerte de preparados, ungüentos, bálsamos y emplastos.
Los alérgicos, los asustadizos, los afectados de la melancolía acuden en búsqueda de remedio a su consulta. Era un alquimista, o una bruja. Aquí, no sé si se ve muy bien, pero aquí tiene una cabeza haciendo esto, lo de la frenología, que mira los huecos que tienes en la cabeza para decirte si eres listo, tonto o tus virtudes, etc. En el acto 24, Marieta Corín, esta mujer medio bruja, está tratando que es el malo de la película, ¿no? Era un matón y él, Mezquino se llamaba, y sabe que es un matón y entonces va para ver si ella le intenta curar esa maldad que tiene, ¿no? Los jueves, dice en el texto, acude Mezquino a la consulta de Marieta Corín. La doctora le administra una terapia eléctrica con emulsiones de sales de radio con la que pretende aplacar su malignidad extrema. Mezquino, encolerizado, jura venganza, pero no tendrá ocasión para ello, pues la sesión de radio que acaba de recibir ha de resultar mortalmente definitiva. Marieta se pasa un poco y le da demasiada radiactividad. Aquí está el fiambre verde porque le da mucha radiactividad. En el acto 33, la alquimista, Marieta Corín, sale en ese instante de la farmacia donde compra los productos químicos con los que trabaja. El descubrimiento que acaba de hacer Marieta la sorprende e ilumina. El eclipse, visto a través del fiambre transparente, coge el fiambre radiactivo, el muerto, le hace ver todo claro. La fórmula química por ella descubierta posee una sorprendente cualidad que habrá de revolucionar la medicina. Moralaz es el comisario que está enamorado de Marieta, esto os lo digo porque aquí no aparece, no ignora el motivo de la muerte de Mezquino y sabe que si es descubierta, Marieta será juzgada y condenada. Su nueva documentación la identifica como Marie Curie, súbdita polaca emigrada a París y casada con el inexistente doctor Pierre Curie. Esa misma tarde, purgando con el destierro del desliz del involuntario crimen, Marieta habrá de partir a París convertida en una mujer mala. Bueno, es una preciosidad y es un homenaje a esta mujer en un cómic que mucha gente puede decir, bueno, pues, ¿y esto para qué? Pues mucha gente que está leyendo un cómic con una historia divertida, pues a lo mejor se entera de que existe una mujer científica que no era alquimista, era científica, pero que se llamaba Marie Curie. A mí me parece muy bien meter esto, es un homenaje muy cariñoso, yo creo. Bueno, la hija de Marie, Irene, Marie tuvo dos hijas con Pierre, Irene y Eva. Irene fue también científica, fue física, y de hecho junto a su marido, que es este que tenéis aquí, que también es un detalle, adoptó su apellido. En Francia las mujeres pierden el apellido como en casi todo el mundo cuando se casan. Los dos llamaban el apellido Joliot-Curie. Bueno, pues este matrimonio en el año 1934 recibió el Premio Nobel de Química por producir artificialmente elementos radiactivos. Os voy a ir enseñando también a lo largo de la charla estas cartas, que también las he traído. Son unas cartas para jugar a estos juegos que he jugado de pequeña, de hacer catetos por laboratorios, pues son de mujeres en ciencia. Las hay en francés, en inglés y en castellano. Y son cartas para niños en donde aparecen mujeres y hay que hacer laboratorios, agruparlas por químicas, físicas, etc. Entonces hay una carta dedicada a Irene, haciendo allí una radiografía. Eso también está muy bien, para que los niños aprendan sobre mujeres. Eva, la otra hija de Marie Curie, no era científica, pero era escritora. Tiene un libro que se llama Madame Curie, dedicado a su madre, en el que escribe con muchísimo cariño sobre ella, y os voy a leer 3 trocitos de ello porque son especialmente bonitos. Eva dice lo siguiente: cuando yo nací, mi madre tenía 37 años. Cuando estuve en la edad de conocerla bien, era una anciana ilustre. Y no obstante, fue la ilustre investigadora lo que más me extrañó de ella. Sin duda alguna, porque la idea de serlo no ocupaba el espíritu de Marie Curie. En cambio, me parece haber vivido siempre al lado de la estudiante pobre y soñadora que fue María Sklodowska, mucho antes de que yo viniera al mundo. En el instante mismo de su muerte, María seguía pareciéndose a aquella joven. Una tenaz, brillante y larguísima carrera no había logrado engrandecerla, santificarla o envilecerla. Y un poquito más adelante también dice: hubiera querido tener los dones de un escritor para mostrar la eterna estudiante de la que Einstein dijo: la señora Curie es, de todos los seres célebres, el único que la gloria no ha corrompido, siguiendo como una extraña el curso de su propia vida, intacta, natural, casi insensible a su sorprendente destino. Marie no solo era una científica muy entregada, era una persona muy solidaria y era además pacifista. Ellos lucharon durante mucho tiempo contra la guerra y de hecho ellos llevaban una ambulancia en París para intentar curar enfermos con
sus cuidados. Una familia realmente admirable. Bueno, hay otra Curie física en la familia, es la nieta de Marie Curie, la hija de Irene. Es una física nuclear, es esta mujer, sigue viva, y siguiendo el ejemplo de sus padres y de sus abuelos también en realidad, es una militante activa en diferentes causas, en particular en la utilización pacifista de la energía atómica. Bueno, y os voy a hablar de otras Curies, porque hay muchas Madame Curies de otras, en fin, no relacionadas sanguíneamente con esta familia. Esta física se llama Madame Bu, la suelen llamar la Madame Curie china. Esta mujer demostró que la paridad, el principio de paridad, lo leo porque no sé muy bien lo que es, el principio de paridad dice que se conservan las propiedades de un sistema frente a un sistema, frente a una simetría especular, perdón. Esta demostró que esto no se cumple en la naturaleza. Por este trabajo, dos de sus colaboradores, otros dos chinos, no voy a dar su nombre, recibieron el premio Nobel en el año 1957 y a ella ni la nombraron, y ella participó activamente en el tema. Debía ser una mujer muy inteligente y que, en fin, tenía una intuición especial para estas cosas, y ellos se aprovecharon de su trabajo sin ni siquiera agradecer. Pero ella hoy en día es bastante reconocida, y bueno, hasta los legos, que ahora son políticamente correctos, han lanzado una colección de, bueno, tampoco se lo creen y no creo que vendan muchos, pero como hay que ser políticamente correcto, pues tienen su Madame Bu en Lego y otras muchas científicas, pero bueno, también está bien. Esta es una carta también de ese juego dedicada a Madame Bu, y este es un marcador de páginas del MUCIT. Lise Meitner es otra física, ahora se le está reconociendo también bastante. En su lápida, cuando murió, aparece esto: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, por el cual Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944. En ese momento ella, bueno, la reconocieron, y además hay gente que, digamos, dice que es que tenía muy mal carácter, entonces pues la gente que trabajaba con ella pues no quería saber mucho de ella, ¿no? Einstein la llamaba la Madame Curie alemana, nuestra Marie Curie la llamaba. Una mujer a la que, en fin, no se le reconoció su valía, y además trabajaba en un laboratorio, como no podía estar con los hombres, pues trabajaba en un sótano para que seguramente no molestara, ¿verdad? Siento ser un poco agria, pero a mí me sale, en este tema me suele salir, así que, bueno, entonces, Lise Meitner, ahora está siendo bastante reconocida últimamente, tiene también su carta, perdón, el Meinterum es uno de los elementos químicos que tiene su nombre, y bueno, pues en la conferencia de Solvay de unos añitos más tarde, la primera que os enseñaba era de 1927, ya había tres mujeres entre toda esta banda de hombres tan trajeados. Esta es Irene, la hija de Marie, esta es Marie, y esta de aquí es Lise Meitner. No se merecía el premio Nobel, pero estaba en el grupo de físicos estos en la conferencia. Otra mujer que trabajó con Marie Curie fue esta química, Marguerite Perey. Es muy poco conocida, yo creo. Fue una mujer que entró a trabajar en el laboratorio de Marie Curie sin ni siquiera tener el bachillerato acabado. Debía ser una mujer muy trabajadora y bueno, muy observadora, y que consiguió de hecho descubrir el francio, el elemento francio. Cuando murió Marie, la gente del laboratorio se dio cuenta de la valía que tenía esta mujer, y pensaban que ella merecía tener una tesis doctoral, porque de hecho el trabajo que había hecho lo merecía. La liberaron de sus obligaciones, con esta mujer, bueno, al final fueron bastante justos, y en el 1946 presentó su tesis doctoral precisamente sobre el descubrimiento del actinium K, que luego se llamó francio, en honor a ella porque ella es francesa. Al terminar la tesis, la defensa de su tesis, Irene, la hija de Marie Curie, dijo: hoy mi madre se habría sentido feliz. Esta mujer, que en fin, desde luego es un caso extraordinario, una persona sin conocimientos académicos que lograra esto, se convirtió en el año 1962, tampoco hace tanto tiempo, en la primera mujer elegida miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Aquí está en el laboratorio de Marie Curie, con otra mujer de las que Marie Curie captaba para que trabajaran con ella. Y las Curie. Vale. Voy a hablar de otra persona, esta es muy conocida, y además este año se cumple el bicentenario de su nacimiento, el día 10 de diciembre. Ella es Ada Lovelace y bueno, tiene su doodle también, y como todos sabéis, bueno, esta mujer colaboró con Jacques Babbage y bueno, se la conoce o se considera que es la primera persona programadora de la historia. Dicho persona, pues alguien piensa que es la primera mujer, si digo la primera programadora de la historia, es la primera persona programadora de la historia. Y me voy a volver a Galeano para leeros su semblanza. La semblanza de Ada en un pequeño relato que se llama Las edades de Ada. A los 18 años se fuga en brazos de su preceptor. A los 20 se casa, o la casan, a pesar de su notoria incompetencia para los asuntos domésticos. A los 21 se pone a estudiar por su cuenta lógica matemática. No son esas las labores más adecuadas para una dama, pero la familia le acepta el capricho, porque quizás así pueda entrar en razón y salvarse de la locura a la que está destinada por herencia paterna. A los 25 inventa un sistema infalible basado en la teoría de las probabilidades para ganar dinero en las carreras de caballos. Apuesta a las joyas de la familia, pierden todo. A los 27, es verídico, A los 27 publica un trabajo revolucionario, no firma con su nombre, una obra científica firmada por una mujer. Esa obra la convierte en la primera programadora de la historia. Propone un nuevo sistema para dictar tareas a una máquina que ahorra las peores rutinas a los obreros textiles. A los 35 cae enferma. Los médicos diagnostican histeria, es cáncer. En 1852, a los 36 años, muere. A esa misma edad había muerto su padre, Lord Byron, poeta a quien nunca vio. Un siglo y medio después se llama Ada, en su homenaje, uno de los lenguajes de programación de computadores. Ada Lovelace era efectivamente la hija de Lord Byron. Cuando la madre dio a luz, echó al padre de casa en poco tiempo. Lord Byron era promiscuo, engañaba a su mujer, que era un loco, y la madre decide echarlo. Y además educó a su hija en las matemáticas porque era muy obsesiva con este tema, quería que su hija no se pareciera a su padre, y entonces le enseñó matemáticas. Esa fue la suerte de Ada, o no, por su desgracia, porque su madre la machacó muchísimo, fue muy dura con ella. La educó en las matemáticas precisamente para apartarla de esa, digamos, de la poesía del padre, ¿no? Bueno, no lo consiguió. Ada era una mujer tachada de histérica porque soñaba con construir una máquina voladora y soñaba con conocer a su padre, ¿no? Y bueno, seguramente la herencia paterna también le dio parte de su genialidad. En este año, o desde hace mucho tiempo, en Inglaterra sobre todo, Ada Byron es una especie de heroína, ¿no? Y, por ejemplo, hay un webcómic que se llama Las aventuras de Lovelace y Babbage, muy simpático, en el que son muy colegas, cosa que yo no creo que fueran en la realidad. Yo creo que él era el jefe y en cierto momento, y esto está documentado, él intentó aprovecharse un poco de su trabajo, ¿no? Él tenía que conseguir financiación para construir su máquina y ella era la persona que a lo mejor podía lograr, por sus conocimientos matemáticos que él no tenía, en el ingeniero, igual la financiación que necesitaba. Bueno, pero Ada hoy en día, y además con el bicentenario de su nacimiento, está muy nombrada. Hay incluso musicales en Inglaterra hablando de ella, o también los Legos, otro Lego con Babbage, la máquina analítica y ella, una carta para ella, etc. Y también en una obra de teatro de Tom Stoppard, que se llama Arcadia, hay un personaje que en realidad es un antecedente de Ada Lovelace. Entonces, os lo quiero comentar. Es una obra, insisto, que se llama Arcadia, tiene lugar íntegramente en una habitación de una gran mansión en Sidney Park y cuenta dos historias separadas en 180 años. La acción transcurre en la residencia de la familia Coverley. Una de las historias tiene lugar a principios del siglo XIX. Su protagonista es Thomasina Coverley, una niña de 13 años, una niña prodigio en matemáticas. Ella es un antecedente de Ada Lovelace. La pieza va evolucionando con ella, con sus ideas e inquietudes. Ella es el centro de la obra. Y la otra parte de la obra, 180 años más tarde, a finales del siglo XX, sus protagonistas son Hannah Jarvis, una escritora, y Valentin Coverley, un biólogo y matemático que es descendiente directo de esta mujer de Thomasina.
os leo un trocito para que veáis que lo de Ada Byron no es un capricho. Tom Stoppard es un escritor que escribe muchas obras con contenido científico y se documenta muy bien. Y de hecho, en Arcadia, no solamente el personaje es Ada Lovelace, sino que además aparecen los fractales explícitamente nombrados y bueno, y un montón de rasgos matemáticos. Entonces, os leo un trocito de Tomasina. Lee así: cada semana pinto tus ecuaciones. Tenía un profesor que le daba clases de matemáticas del que ella estaba enamorada. Cada semana pinto tus ecuaciones punto por punto, x e y, en todos los diferentes tipos de relaciones algebraicas, y cada semana ellas mismas se dibujan como geometría ordinaria, como si el mundo de las formas no fuese sino arcos y ángulos. Por el amor de Dios, séptimos, si hay una ecuación para una curva, como una campana, tendrá que haber una ecuación para una como una campanilla. Y si la hay para una campanilla, ¿por qué no para una rosa? ¿Creemos que la naturaleza está escrita en números? Tenemos que buscar la salida desde el medio del laberinto. Empezaremos con algo sencillo. Coge una hoja de manzana. Pintaré esta hoja y deduciré su ecuación. Serás famoso por ser mi tutor cuando Lord Byron ya esté muerto y olvidado. El guiño a Lord Byron, porque en realidad ella es como si fuera su hija. Bueno, pues se habla explícitamente de fractales en la obra y de hecho esto que está diciendo aquí de la naturaleza y de las ecuaciones es hablar de fractales. Hay una página desde hace bastantes años que se llama Finding Ada. Celebran una vez al año el día de Ada Lovelace y nunca es el día 10 de diciembre porque ellos dicen, con mucha razón, que están muy próximos a las Navidades y entonces es difícil celebrar un acontecimiento muy próximo a las Navidades. Entonces cada año cambia el día de Ada Lovelace. Este año ha sido el día 15 de octubre y es un día en el que se hace una editatón. Ellos lanzan un llamamiento para cualquier persona que quiera participar a completar biografías de mujeres científicas en la Wikipedia en inglés. La Wikipedia es el medio en que casi todo el mundo hoy en día se informa. Hay muy pocas científicas en la Wikipedia. De hecho, ahora hay editatones en español. Ha habido por primera vez este año una editatón de estas en castellano para completar biografías de mujeres científicas también en castellano, porque lo que no está en la Wikipedia no existe, entonces hay que completarlas. Así que ellos lo hacen desde hace 4 o 5 años, esta página, y en fin, les están copiando en otros países. Os leo un trocito de Lord Byron, del padre de Lovelace, que así le dice a su niña: en tu rostro, como en el de mi madre, mi hermosa niña, Ada, única hija de mi casa y de mi corazón, cuando vi por última vez tus azules ojos jóvenes, sonrieron y después partimos, no como ahora lo hacemos, sino con una esperanza. Despertando con un nuevo comienzo, las aguas se elevan junto a mí y en lo alto los vientos alzan sus voces. Me voy, ¿a dónde? No lo sé, pero la hora llegará cuando las playas, cada vez más lejanas de Albión, dejen de afligir o alegrar mis ojos. Bueno, Lord Byron le dedicó a su hija un poema y cuando murió Ada, de histeria para unos, tenía un cáncer, la madre... Ada Byron se volvió un poco promiscua en sus últimos años de vida, o para aquella época les parecía, y la madre, para que os fijéis, esta mujer fue muy dura con ella, le retiró el láudano que le ayudaba a vencer los dolores para que se ganara el cielo sufriendo en sus últimos años de vida. Pero bueno, pues Ada Lovelace es una mujer, digamos, que tiene mucho que ver con la programación, y aprovechando eso, pues hablaros de otra programadora. De esta mujer, que es Frances Allen, fue la primera mujer ganadora del premio Turing, que es un premio que se concede para personas que han hecho aportaciones a la computación. El premio Turing, entre paréntesis, existe desde el año 1966, y hubo que esperar hasta el año 2007 para que lo recibiera una mujer. Y lo ha recibido 3. Estuvo en el programa Conciencia de Santiago de Compostela y dijo estas frases, que las voy a leer. Solicitó que se realicen esfuerzos encaminados a dar a conocer los nombres de aquellas que inventaron grandes cosas y son absolutamente desconocidas. Que una grande diga esto es muy importante, que lo diga yo igual no es tan importante. Mucha gente dice, bueno, pues igual está quedado al cuarto de hora, pero que lo diga una persona que ha llegado arriba y que es una científica de élite está muy bien, porque no se le olvida lo que cuesta a las demás, ¿no? Lamentó que no ha accedido a puestos que por su experiencia ella merecía. La computación no es un campo amistoso para las mujeres. Consideró que las políticas de discriminación positivas también, porque realmente están haciendo efecto. Después de tiempos muy duros para la mujer en las ciencias, ahora se empiezan a romper barreras. La computación
empezará a interesar a las mujeres cuando sea útil socialmente, es otra de las cosas que dijo. Y además dijo finalmente que es frustrante que las mujeres no vean reconocido su trabajo, por lo que apostó que se promueva y reconozca su labor. El premio Turing lo han recibido otras dos mujeres. En el año 2008, Bárbara Liskov, que es la de abajo, y en el año 2012 esta mujer pues, va a ser compartido con un hombre. En tantos años de historia, solo 3 mujeres han recibido este premio, digamos, que premia las labores en computación. Bien, otra matemática, o física, o digamos científica, Émilie de Châtelet. Esta mujer tiene mucho que ver con la literatura, porque tenía un amante literato, que es Voltaire. Voltaire, de hecho, le debe mucho a ella, le debe la vida, por ejemplo, porque ella le refugió en su castillo, ella era una marquesa con contactos, y cuando le iban a meter preso por ser un poco bocazas, ella le refugió en su castillo, así que Voltaire le debe la vida a ella, en particular. En su discurso de la felicidad, ella escribe esto: el prejuicio que nos excluye a las mujeres de las ciencias me pesa profundamente. Siempre me ha sorprendido que haya grandes naciones con leyes que nos permiten controlar su destino, pero no hay ni un solo lugar donde se nos permita pensar. Yo corregiría este abuso que ha cortado las alas a la mitad de la humanidad. La obra más ambiciosa de Émilie seguramente fue la traducción de los Principia Mathematica de Newton, del latín al francés. De hecho, ella murió también, estaba embarazada, tuvo un embarazo muy complicado y murió pocos días después de dar a luz de una fiebre. El feto, la niña también murió, era una niña me parece, y bueno, fue su gran obra, era la que dedicó mucho tiempo estando muy enferma ya. Y en su discurso de la felicidad vuelvo a leer otra cosa: por esta razón de independencia, el amor al estudio es de todas las pasiones la que más contribuye a nuestra felicidad. El amor al estudio se encuentra encerrada una pasión en la que nunca son totalmente ajenas las almas elevadas, las de la gloria. Diríase incluso que esta es la forma adquirida por la mitad del mundo, y esa mitad precisamente a la que la educación deja sin medios, haciendo lo imposible su goce. Ella reivindicaba siempre que esa parte del estudio que se le negaba a las mujeres, ella era la que ella en particular le daba el gran goce. Voltaire, que trabajaba con ella, Voltaire también era científico amateur, hacían concursos, ellos en el castillo de Cirey se divertían, se lo pasaban muy bien, y hacían cosas variadas, y entre otras hacían competiciones para ver quién descubría o hacía aportaciones científicas de manera más rápida, ¿no? Y dice así, leemos algunos cantos de Juana, La doncella o Tragedia a mi manera, o un capítulo de Luis XIV. Desde allí volvemos a Newton y a Locke, no sin vino de champán y sin excelente comida, pues somos filósofos muy voluptuosos. Y le dedica esta preciosa poesía: me llamas a tu lado, vasto y poderoso genio, Minerva de Francia, esta Minerva es Émilie, inmortal Émilie, despierto al son de tu voz, camino en tu claridad sobre los pasos de las virtudes y de la verdad. Abandono el melopomene y las funciones del teatro, aquellos combates, aquellos laureles que idolatré tanto. De aquellos vanos triunfos mi corazón ya no se compara. Émilie, en Francia, también es un poco como Ada Lovelace en Inglaterra, es una mujer bastante admirada. Además ellos son como muy egocéntricos, ¿no? Entonces ellos hablan mucho de su gente. Y por ejemplo, hay una, me refiero en Francia, hablan mucho de sus científicos, aunque sean mujeres. Tiene dedicada una ópera preciosa de una compositora que se llama Gaïa Diakpo, ella es finlandesa, y el librito es del escritor conocido Amin Maalouf. Es una belleza de ópera y se estrenó en el año 2010 en la Ópera de Lyon, y se considera, y tienes unas imágenes de esa ópera por cierto, Émilie de Châtelet es considerada como una de las primeras científicas. No solo realizó una labor de traducción, muchas mujeres de aquella época traducían porque eran muy versadas en lenguas, se les educaba en lengua y eran de las pocas personas que eran capaces de traducir del latín a los idiomas locales, ¿no? En particular al francés. Ella, además, al traducir las obras de Newton, como otras muchas mujeres que lo hacían, añadió unos comentarios que aclaraban a un Newton que era bastante chapucero en su escritura. Newton no tenía ganas de escribir porque lo que tenía ganas era de hacer cosas, ¿no? Entonces ella las completaba. Además realizó estudios propios, como la disertación sobre la naturaleza y la propagación del fuego, que presentó un premio de la Academia de Ciencias, precisamente compitiendo con Voltaire y las instituciones de física. Ella era una gran científica.
Otra de las mujeres muy admiradas y seguramente muy conocidas gracias a la película Ágora, y bienvenida sea, a pesar de todos los fallos que podía tener la película en cuanto a la parte histórica, eso ha dado a conocer al gran público seguramente una figura femenina que si no hubiera conocido, es Hipatia de Alejandría, primera científica, filósofa de la historia. Galeano también le dedica unas letras, también de sus espejos, y es así. Va con cualquiera, decían, queriendo su cielo su libertad. No parece mujer, decían, queriendo lograr su inteligencia. Pero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra. Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y Arquímedes y hablaba contra la fe ciega, indigna del amor divino y del amor humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar, y aconsejaba: defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no pensar. ¿Qué hacía esa mujer hereje dictando cátedra en una ciudad de machos cristianos? La llamaban bruja y hechicera, la amenazaban de muerte. Y un mediodía de marzo del año 415, el gentío se le echó encima, y fue arrancada de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada. Y en la plaza pública la hoguera se llevó lo que quedaba de ella. Se investigará, dijo el prefecto de Alejandría. Hipatia tiene un precioso graffiti en esta propuesta preciosa de la Universidad de Córdoba, que se titula Ciencia clandestina, en la que un grafitero, que se llama Coche Tomé, ha representado a 6 científicos, y entre ellos ha habido 3 mujeres. Rosalind Franklin, Hipatia de Alejandría y no me acuerdo cuál es la tercera. Pero bueno, 3 mujeres que están en las calles de Córdoba y recuerdan, espero que no se borre mucho tiempo, en particular a la ciencia, que es importante, y a 3 científicas a través de ellas. Carolina Herschel, que es una hermana, como muchas, ¿no? La hermana de, la mujer de, la hija de, la prima de, la madre de, mujeres que trabajan para los varones que le rodean, ¿no? Ella es la hermana de un gran reconocido astrónomo, del gran Herschel, William Herschel. Descubrió ella misma 8 cometas y 3 nebulosas, una la compañera de Andrómeda. Ayudó a la construcción de telescopios y realizó la revisión de un catálogo estelar, el de Krapstein. Participó con su hermano William, además, en el descubrimiento del planeta Urano. Ella siempre estuvo a disposición de su hermano para acompañarle y ayudarle, pero hizo sus propias investigaciones. Hay una dramaturga, esta mujer, Terre Overhat, que tiene este precioso libro que se llama Voces desde el Pozo, no está traducida al castellano, está sola en inglés, en la que, bueno, es una especie de pieza teatral en la que las protagonistas son 20 mujeres de la historia, de la mitología, de la ciencia, de la literatura, del arte. Cada una de esas mujeres recita un breve monólogo, hablando sobre... es un monólogo fingido, está novelado, es decir, habla sobre lo que les pasó, pero está novelado, es decir, es como ella quiere hacerlo. Y unos compañeros de la Universidad de Vigo, Carmen Quintero y Miguel Ángel Mirás, matemáticos, hicieron una traducción a gallego y a castellano de este monólogo de Carolina Herschel y filmaron un vídeo educativo que es una auténtica maravilla, está en libre acceso, se puede mirar, es maravilloso, de verdad, os aconsejo que lo miréis porque es de una dulzura. Y os quiero leer un trocito enseñándoos la imagen de la actriz que hace de Carolina Herschel, esta mujer, Paloma Saavedra, de lo que dice en su texto esta autora. La oscilación sideral media, disecada por el cociente elíptico fijo, conjuntando el punto del paralaje anual estelar, respondiendo a alguien fuera de la escena. Son monólogos, ¿eh? Sí, William, lo tengo todo listo. Sí, los 2 telescopios están ajustados exactamente en la declinación y ascensión recta que determinamos durante la cena, como siempre. Sí, querido hermano, se hizo tarde, Sirio ya está a 60 grados, escribiendo en su cuaderno. Nota personal, mañana hacer que lleven el reloj de William a reparar. No, William, no sé dónde está tu nueva lente de magnitud 15. Estoy segura de que se encontraba en su sitio en el estuche la pasada noche, ya que yo misma la puse allí después de que tú te retiraras, para ella, después de limpiarla y bruñirla, y limpiarla de nuevo, y pulirla, porque eso hago con todas tus lentes, y con todos tus cristales, y tus espejos, todos tus reflectores, tus refractores y tus detectores.
¿Qué mujer de inteligencia excepcional no estaría honrada por tener un hermano de tales conquistas, que no solo le permite a ella hacer las tareas del hogar, sino también compartir con él las penurias de su noble búsqueda del conocimiento, barriendo la casa y barriendo los cielos? Esto a mí me encanta, pero es lo que ella hacía, barrer la casa y barrer los cielos. Ella fue la ayudante de su hermano, de hecho su hermano fue a Inglaterra como músico, ella la acompañó como cantante. Ella no le gustaba cantar, pero quería huir de su familia porque a ella no le dejaban estudiar. Cuando su hermano le contrataron en el observatorio astronómico para que comenzara a estudiar, ella dejó de cantar y de hecho se hizo su ayudante. Pero ella, que trabajaba mucho más que él, metía muchas horas, descubrió ella sola muchos objetos astronómicos. Cuando él se casó, ella pasó un segundo plano, porque claro, entraba otra mujer en la casa, pero a la larga, cuando nació su sobrino, se convirtió en la ayudante de su sobrino, el hijo de su hermano. Astrónomas que han trabajado para hombres ha habido muchas, y de hecho la palabra calculadora se usa para las computer. La palabra computer viene de estas mujeres que trabajaban para este hombre, que es oeste, no sé si es este o oeste, el astrónomo Pickering, en el observatorio de Harvard, mujeres a las que contrataron porque habían hecho un montón de observaciones astronómicas, tenían muchas placas astronómicas, muchas fotografías hechas y no tenían recursos para estudiarlas. Entonces contrataron a mujeres que eran mucho más baratas, les pagaban muy poco y bueno, además las contrataban diciendo que, hombre, las mujeres como son más minuciosas, pues seguramente esta es una labor que les corresponde. Muchas de las mujeres que contrataron no tenían formación científica, pero como Marguerite Perey, que se hizo química a base de trabajar, ellas se hicieron astrónomas a base de observar y de aprender. Y de hecho, entre estas astrónomas hay mujeres como Leavitt, mujeres muy conocidas que han hecho grandes aportaciones al campo de la astronomía. Estas mujeres, que aquí veis con Pickering, el Pickering está aquí en esta foto, no sé si se ve muy bien, pero aquí le veis, ellas trabajaban, él supervisaba, y se colgaban las medallas. Tenían este sobrenombre un poco cruel, el harén de Pickering. Él estaba rodeado de mujeres que trabajaban para él y bueno, también han tenido su reconocimiento porque, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha dedicado una serie de vídeos muy divertidos, por cierto, que tienen también sentido del humor, el diario secreto de Henrietta Leavitt, en la que cuenta las aventuras y desventuras de esas mujeres del harén y lo que descubrieron. Sophie Germain es otra matemática muy conocida, tiene una calle en Francia, y os quiero leer un texto muy bonito, es el que más me gusta de hecho de los de Galeano, de los que he traído de espejos, que dice así, es muy duro para mí pero es muy bonito. Aprendió a leer leyendo números y además ahí se ve lo que fue Sophie Germain. Jugar con números era lo que más la divertía y en las noches soñaba con Arquímedes. El padre prohibía, no son cosas de mujeres, decía. Cuando la Revolución Francesa fundó la Escuela Politécnica, Sophie Germain tenía 18 años. Quiso entrar, le cerraron la puerta en las narices. No son cosas de mujeres, dijeron. Por su cuenta, solita, estudió, investigó, inventó. Enviaba sus trabajos por correo al profesor Lagrange. Sophie firmaba como Monsieur Antoine Auguste Leblanc y así evitaba que el eximio maestro contestara, no son cosas de mujeres. Llevaban 10 años carteándose de matemático a matemático cuando el profesor supo que él era ella. A partir de entonces, Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de la ciencia europea. En las matemáticas, profundizando teoremas, y después en la física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas. Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la Torre Eiffel. La torre lleva grabados los nombres de varios científicos. Sophie no está. En su certificado de defunción de 1831 figuró como rentista, no como científica. No son cosas de mujeres, dijo el funcionario. La Torre Eiffel tiene los nombres de 72 científicos e ingenieros franceses, no hay ni una mujer. Paso un poco rápido porque estoy un poco retrasada. Otra de las mujeres matemáticas, además conocidas y reconocidas, es Sofía Kovalevskaya, y hay una mujer, una premio Nobel en literatura, Alice Munro, que le ha dedicado en su libro Demasiada felicidad, de hecho, un cuento
el que lleva el título Demasiada felicidad, es sobre Sofía Kovalevskaya. Esta mujer descubrió a Sofía de casualidad y parece que fue un personaje que le enamoró. Esta mujer consiguió un premio, Sofía Kovalevskaya, el premio Bordín de la Academia de Ciencias. Le costó mucho conseguirlo porque se lo rechazaba sistemáticamente, pero no consiguió ni un solo puesto como profesor. Voy a leer rápidamente unas cuantas cositas. Esta mujer, que también era escritora, era literata, tiene un libro que se llama Una nihilista, además era feminista y revolucionaria. Decía en cierto momento: uno de los grandes matemáticos más eminentes de nuestro siglo ha dicho con gran acierto que es imposible ser matemático si no se tiene alma de poeta. En lo que a mí se refiere, nunca he sido capaz de elegir entre mi pasión por las matemáticas y aquella por la literatura. Os quiero leer un trocito del texto de Alice Munro. Le dice, cuando ella se carteaba, fue a presentarse a Gauss, él se la quería quitar de encima porque era una simple mujer, y a Ballestras, de hecho Ballestras es el que dijo esto, porque no se puede ser matemático sin tener alma de poeta. Sofía acudió donde Ballestras pues, para enseñarle que ya sabía matemáticas, ¿no? Y él, para quitársela de encima, le dijo: bueno, lo que sí puedo hacer en su caso es plantearle una serie de problemas y pedirle que los resuelva y que me los traiga dentro de una semana a partir de hoy. Si me satisface el resultado, pues volveremos a hablar. Ella resuelve los problemas y Ballestras dice: llevaba toda la vida esperando a que un alumno entrase así en su habitación. Riguroso, meticuloso, así hay que ser, aunque también se ha de ser un gran poeta. Él quedó enamorado de las matemáticas de ella, a pesar de que era una simple mujer. Bueno, Sofía Kovalevskaya es una mujer que hizo grandes aportaciones a las matemáticas. De hecho, trabajó sobre digamos, la parte del análisis que tenían las peonzas, gracias, sobre problemas de rotaciones, y también trabajó sobre los anillos de Saturno, es decir, sobre astronomía, y el famoso teorema de Cauchy, que hubo una época que solo se llamaba de Cauchy, pues ahora es el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, al menos en muchos sitios. Tiene también sus homenajes, su carta en esta baraja tan especial. Y casi para acabar, quiero hablar de una última mujer, quizá poco conocida, es Jill Tarter. Es una astrónoma y lleva más de 40 años trabajando para un proyecto, el proyecto SETI, que se trata de buscar si hay inteligencia extraterrestre. No es una loca, es una astrónoma, es una mujer seria. Investiga con radiotelescopios para intentar encontrar algún tipo de señal que pueda haber sido emitida por algún tipo de inteligencia extraterrestre. Esta mujer inspiró a Carl Sagan, fue ella, esta astrónoma real, en su famoso libro Contacto. Seguramente del libro no se acuerda nadie porque este libro fue llevado al cine y bueno, el cine fue el que lo lanzó, pero da lo mismo, fue un libro previo. La novela de Sagan fue llevada al cine con Jodie Foster, una película que tuvo su éxito, y esta mujer, Jill Tarter, fue la que intentó, en la que se basó este científico para su libro. Está muy bien que vaya al cine, a pesar de que esta película es muy fantasiosa, pero es una manera también de hablar de estas cosas. Y esta mujer dice que Carl Sagan me contactó y dice: no me levanto cada mañana pensando encontraré hoy señales de inteligencia artificial, pero cada día pienso, ¿cómo puedo mejorar la investigación? 50 años de silencio no significa que el proyecto SETI sea un fracaso. Significa que no hemos hecho más que empezar. Puede que no tengamos éxito mañana o el año que viene o en la próxima década, pero lo más importante de nuestro trabajo es trasladar lo que hemos aprendido a las futuras generaciones de astrónomos. Una científica ilusionada por su trabajo y paciente, porque está esperando a ver si le llega algo de señal. Y con esto quiero acabar y quiero hacer un poco propaganda, ya que estamos. Propaganda y una oferta de colaboración también. En este tema de buscar a mujeres de ciencia, buscar modelos de mujeres pioneras que han hecho ciencia de manera reglada o no reglada, mujeres ninguneadas o mujeres que ni siquiera mucha gente piensa que son científicas, pero que sí han hecho ciencia, o hablar de mujeres que hoy en día hacen ciencia. Pues este blog es el blog que os he hablado antes, de Mujeres con Ciencia, es un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y
cualquier persona que pueda colaborar o quiera colaborar con cualquier historia de cualquier mujer, pues está más que invitado a colaborar. Así que muchas gracias y ojalá conozcáis a muchas para que hablemos de ellas. Gracias. Muchas gracias, Marta. Un placer oírte. Una serie de historias muy interesantes. Algunas las usaremos como modelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que se haya quedado ahí?